Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 1. Hacia el norte-noreste. Muere. Si solo decir esa palabra hiciera que alguien muera, entonces no importaba cuántas vidas se tuviera, nunca sería suficiente. Es por eso que, en el instante cuando muere, fue gritado hacia Riner Lut, HNA. Él gimió mientras fruncía el ceño. Con el cabello negro y los ojos negros perezosos, sin embargo, su figura habitual, lenta, alta, esbelta y flácida, estaba completamente tensada. La razón era porque, en este momento, Oye, podrías ahorrarme eso, fue atacado por un monstruo. Y con sus ojos perezosos, miró al monstruo que tenía frente a él. Mirando al cabeza de músculo pelirrojo que gritó muere hacia él. En la actualidad, la persona ante Riner era un hombre que tenía el pelo rojo ardiente y ojos destellantes. Riner sabía su nombre. Mariscal de campo Clau Clom. El monstruo enviado por el rey héroe del imperio de Roland, Sion Astal, para destruir Nelfa Imperial. Clau Clom. El dios de la muerte del campo de batalla Clau Clom. Ese nombre era notoriamente famoso. Un hombre que una vez aparecía en un campo de batalla, pintaría el suelo de rojo con la sangre cayendo como la lluvia y haciendo que sus enemigos gritaran de miedo. Todo el mundo tiene miedo de su nombre. Todo el mundo tiembla de miedo con este nombre. Ese era el nombre de Clau Clom, uno que puede cambiar completamente el escenario de un campo de batalla. Y Riner, en respuesta a eso, ¿qué idiota puede ser esto? Se recuperó de sí mismo con su voz interior. No importa lo fuerte que sea Clau, ¿cómo puede simplemente la apariencia de un hombre cambiar la marea de una batalla? No puede ser tan simple como eso, pensó. Es por eso que se dio cuenta de eso, pensando que el 80% de los rumores eran exageraciones, y vino aquí como resultado. Con Riner por sí solo, pensó que podía hacer 1, 2 o 3 Klauks indefensos y capturarlos. Encima de eso, Riner ya tenía una comprensión de la fuerza de Clau, ya que había peleado ligeramente con él una vez antes. En ese momento, los movimientos de Clau eran realmente estupendos. Era fuerte y rápido. Además, contrariamente a él siendo un cabeza de músculo, él era de rápido ingenio y desplegó su magia a gran velocidad. Si tú no lo consideras un monstruo, ¿a quién puedes llamar un monstruo? Eso era lo fuerte que era Riner, un exmiembro del grupo de operaciones secretas. Llamado el mago más grande de Roland, Klug pensó y lo averiguó. Pero todavía. Riner pensó que podía ganar. Probablemente soy un poco más fuerte que Clau Clom, pensó. Es por eso que vino aquí. Para capturar a Clau, él vino al campamento erigido por el ejército de Roland que vino a invadir Nelfa Imperial. Y luego atacó a Clau. Atacó al Clau que estaba parado descuidadamente en lo alto de la colina a poca distancia del campamento. Y Riner fácilmente derrotó y capturó a Clau Clom con una fuerza abrumadora. Eso debería haber sido el caso, sin embargo. Clau sacó un cuchillo. Mientras lo hacía, con una velocidad y precisión increíbles, apuntó al centro del pecho de Riner. ¡Boa! Riner gimió. Si intentaba esquivarlo, no lo lograría. Así que lo derribó con la mano. Pero, en ese momento, Clau ya se estaba moviendo. Un movimiento para matar a Riner. Cada pedacito de su movimiento fue mucho más rápido que los movimientos que habían intercambiado previamente. Al ver eso, mierda, fui engañado, Riner frunció el ceño. El entrenamiento que sucedió previamente estuvo en la preparación para este instante. Hace un año. Sin saberlo, Clau se había acercado a Riner. Llegó a atacar a Riner, a quien no le gustaba. Después de haber luchado por 2, 3 rondas y desplegar su magia entonces. Riner había pensado. Clau era realmente fuerte, pero nada como lo que los rumores habían dicho, pensó Riner. Pero eso era lo que le hacían pensar. Con un rostro harto, miró a Clau. Qué engañador. Al escuchar eso, Clau sonrió. Tú eres el culpable por ser engañado. Al oír eso es cierto, Riner pensó. En un campo de batalla, el que fuera engañado y asesinado tenía la culpa. Eso fue lo primero que Riner había aprendido cuando estaba en entrenamiento de batalla en el Instituto de Entrenamiento Yerme Claysrole.
Cada batalla comienza con el engaño y termina con el engaño. Ahora, ¿cómo me engañarás con el fin de seguir con vida? Eso fue lo que le había enseñado Jerme Claysrole. Ahora, ¿cómo engañarás al mundo para permanecer vivo? Eso era lo que había dicho el maestro de Riner. Mientras recordaba esas palabras, parece que voy a ser el engañado y asesinado, Jerme. Él murmuró suavemente. Cloud dijo, muere. Su mano derecha se movió en su dirección. Ese brazo estaba cubierto de un color negro. Los garabatos negros y los patrones se deslizaban por la superficie de su brazo. Entonces, ¿qué demonios era eso? Solo por mirar, Riner entendió. Una maldición prohibida. Una malvada maldición anormalmente impensable fue implantada en ese brazo. Sin embargo, eso no era un asunto que pudiera considerarse cuerdo. Esto era solo el conocimiento que conocía Riner, en experimentos donde la maldición prohibida era colocada en cuerpos humanos, 10.000 de cada 10.000 personas experimentadas murieron, era el tipo de experimento en el que las probabilidades de éxito eran insanamente bajas. Pero, sin embargo, este tipo lo había implantado en su brazo. A pesar de la fuerza que poseía, con el fin de buscar un nuevo poder, continuó implantando la maldición en su brazo. Y Riner entendió qué cosa en el mundo podría ser la maldición. Cerró y volvió a abrir los ojos. Con los pentáculos vermellón flotando sobre sus pupilas negras, él vio a través de la totalidad de la maldición atada al brazo de Cloud. En ese brazo de Cloud, los dragones azul-negro que maldecían el mundo estaban sellados en él. Los 8 dragones maldecidos que liberaban llamas azules. Mirando hacia eso. Tal como Riner estaba mirando eso, no hay algo mal con tu cabeza. Murmuró sin pensar. Eso era lo anormal que era la maldición sellada en el brazo de Cloud. Al liberar la maldición, los dragones volarían del brazo de Cloud de golpe. Y luego atacarían al enemigo. Cualquiera que haya sido mordido será envuelto por la maldición en un instante, y tendrá su fuerza vital inundada. Sin embargo, no morirá inmediatamente. A pesar de que su fuerza vital se filtrara, no morirá. Sin morir, se convertirá en un títere de la persona que lo ha afligido con la maldición, y vivirá durante 10 horas. Después que 10 horas hayan pasado, la maldición seguirá su curso y desintegrará su cuerpo, matándolo. Al ver solo ese efecto, Riner comprendió lo conveniente que era la maldición. Una magia que puede matar y hacer de la víctima su títere. Si se usa en el campo de batalla, será una magia extraordinariamente poderosa y conveniente. Sin embargo, no es práctica. La maldición prohibida que está sellada no es algo que pueda usarse. ¿Por qué es así? La razón es simple. Esta magia tiene demasiados defectos. En primer lugar, la carga sobre el usuario es demasiado pesada. Durante su uso, el cuerpo del usuario tendrá que pasar por una cantidad insoportable de dolor. La intensidad del dolor es tan grande que es imposible que uno retenga su conciencia. No, si no va bien, no será extraño que muera por el shock. Pero, porque Cloud, quien estaba a punto de activar su maldición, era capaz de conservar su conciencia. Esto era algo que Riner no podía entender. Encima de eso, al activar la magia, incluso si los 8 dragones pueden ser liberados, solo se pueden controlar 3 de ellos. Los 5 restantes atacarán a su entorno indiscriminadamente. En otras palabras, si había compañeros alrededor, no podía ser usado. No, en ese caso, existía la posibilidad de que los dragones restantes atacaran a su usuario. Y si era mordido, la muerte seguramente le dará una visita. Por más que mirara al Cloud que estaba a punto de activar su maldición ante él, solo pudo ver que era una magia absurdamente viciada. Tal magia no debería haber sido utilizable. Pero Cloud lanzó esa magia que no debería haber sido utilizable. Estás bromeando, ¿verdad? Mientras Riner gimió, el brazo de Cloud fue vestido con fuego negro azulado y los 8 dragones salieron. Y luego 3 de ellos miraron alrededor de su entorno. Después de comprobar que no había ningún blanco, fueron tras el hombro de Cloud, la cintura y el pie, devorándolos. Una maldición de muerte segura. La maldición más terrible. Una maldición de desesperación. Y Cloud debió haber muerto fácilmente, desde su propia maldición que lo invadía. Pero el cabeza de músculo cabello rojo parecía completamente bien y una sonrisa flotó en su rostro. E ignoró a los otros 2 dragones que siguieron mordiendo su cuello. Mirando eso, Riner, eres inmune a la maldición. Pero Cloud no respondió. Solo una sonrisa de alegría flotaba en su rostro. Incrustado con la intención de matar, sus penetrantes ojos miraban hacia aquí. Y entonces Cloud dijo. Ahora, los preparativos se han hecho. Vamos a matarnos unos a otros en serio, ¿verdad? Mago más grande de Roland Kun. En un instante, 2 dragones fueron liberados del brazo de Cloud. Boa. Riner dijo mientras esquivaba. Uno vino desde su derecha. El otro vino desde arriba. Sus movimientos no eran tan rápidos. Era posible esquivarlo. Pero, además de eso, lo que busco es la destrucción iridiscente. Al escuchar la voz de Cloud, en serio, Riner gritó mientras miraba a Cloud. Cloud dibujó una inscripción mágica con su mano izquierda. La magia que estaba desplegando era Kuri. Disparando lanzas de luz, entre la magia de Roland, era una con el poder más destructivo.
Era de un alto nivel de dificultad, y no utilizable por uno sin una buena mente. Para decirlo claramente, si un cabeza de músculo, que ya puede moverse rápido y tiene una gran fuerza, pudiera usar tal hechizo, sería demasiado poderoso. Tal como él quería hacer una retirada, se giró hacia el Clau que estaba manejando una poderosa magia como una maldición prohibida al mismo tiempo. ¿No es esto demasiado injusto?, gritó Riner. Pero una sonrisa volvió a flotar en el rostro de Clau. ¿Quién en el mundo fue el que dijo que tienes que jugar limpio? En ese momento, Clau había completado su Kuri. Pero, al ver eso, Riner frenéticamente dibujó su inscripción mágica en el aire. Lo que busco es la destrucción iridiscente. Cantó la misma magia que Clau. Y entonces, Kuri, su magia se activó al mismo tiempo. La luz empezó a reunirse en el centro de ambas inscripciones mágicas. Y entonces, por el bien de matar al enemigo, las vigas multicolores que fueron conjuradas fueron disparadas, y se enfrentaron entre sí. Instantáneamente, una fuerte luz deslumbrante se dispersaba en su entorno, pero, en una situación tan peligrosa, si cerraba los ojos a la cegadora luz, incluso por un instante, sería asesinado. Así que entrecerró los ojos para averiguar lo que le rodeaba, y con todas sus fuerzas retrocedió hacia el bosque donde se escondía antes de Clau, quien estaba en lo alto de la colina. Pero, no te dejaré escapar. Oyó la voz de Clau, el monstruo llamado el dios de la muerte del campo de batalla. Mientras que fue perseguido por un monstruo con un poder que él nunca encontró antes. Vamos, esto es terriblemente molesto. Riner se retiró dentro del bosque. El bosque de la noche profunda. El clima de hoy estaba muy bien, y aunque la luz de la luna iluminaba los alrededores, no llegaba al interior del bosque. A pesar de que debería haber sido ventajoso para escapar. Solo una mirada casual hacia su espalda permitió ver a dragones negro azulados que venían desde detrás, justo detrás de Riner. Mierda. Rodó al suelo y los esquivó. Inmediatamente después de eso, se puso de pie, pateó el árbol a su izquierda, y saltó. Él siguió agarrando una rama de un árbol delante de él, luego la usó como un punto de apoyo y fue más arriba. 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 Y luego giró la cabeza. Mientras giraba la cabeza para ver dónde estaba su enemigo en el suelo, lento. Inmediatamente, justo detrás de él, el puño izquierdo de Clau voló hacia Riner. ¿Cómo diablos puede ser tan rápido? Riner gimió cuando apartó el puño. Después de eso, evitó a los dragones que se acercaban y envió un tiro al rostro de Clau, pero fue esquivado. Al mismo tiempo, Riner agarró otra rama de árbol cerca de él, y se tiró hacia un árbol diferente, y luego saltó. Por supuesto, Clau seguía detrás de él, pero Riner ya no podía girar la cabeza, ya. Que seguramente causaría que fuera atrapado por los dragones detrás de él. Volando de árbol en árbol, y mientras hacía eso, Riner dibujó una inscripción mágica brillante en el aire. Y lo completó. Él cantó. Lo que busco es los campos quemándose Kurenai. Instantáneamente, las explosivas llamaradas salieron desde la construcción mágica de Riner y salieron en la dirección detrás de él, y luego viniendo desde detrás de él. Lo que busco es el agua nebulosa en Mizumi. Él oyó el encantamiento de una magia que produciría un chorro de agua. Tal como las llamas y el agua se estrellaron, el silbido del agua convirtiéndose en vapor puso ser oído, pero aún así, Riner no miró hacia atrás. Pero, maldición, él me tiene. ¿Qué tipo de monstruo es este? Se quejó en silencio. Maldición, él realmente me tiene. El plan era derrotar rápidamente a Clau, restringirlo y usarlo como rehén para muchas cosas. Pero aún así, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Riner echó una mirada rápida hacia el monstruo que lo perseguía por detrás. Miró la forma de Clau, quien estaba enviando sus dragones malditos hacia él mientras lo perseguía. Y entonces empezó a creer algo. Empezó a creer algo en el rumor de que era capaz de cambiar la marea de una batalla por sí mismo cuando aparecía en un campo de batalla. Esto realmente es un monstruo. Usando la maldición prohibida, con un nivel más alto de habilidad física que Riner, y además de eso, fácilmente desplegó una contramagia para neutralizar el Kurenai de Riner. Esa era una especie de fuerza imposible. Era una fuerza que haría que uno quisiera escaparse en un instante. Pero, no podía huir. No importaba lo que se necesitara, era necesario que Riner hiciera de este tipo un rehén. Era necesario hacer a este monstruo a quien Dios puede incluso temer un rehén. Era por el bien de detener la guerra más terrible que estaba ocurriendo en estas tierras. La captura de Clau era absolutamente necesaria para detener esta guerra iniciada por su mejor amigo, el rey héroe del país más grande de la parte sur del continente, el imperio de Roland, Sion Astal. Riner volvió a echar una rápida mirada detrás de él, mirando fijamente al monstruo pelirrojo que se acercaba. Y entonces, parece que es completamente imposible contenerlo, dijo Riner con voz exasperada. Era demasiado ingenuo. Para haber pensado en contener a este tipo por sí mismo, era tan ingenuo que quería suicidarse. Si él estuviera seriamente en querer matarlo, esto podría terminar en un empate, pensó. Pero si acababa matándolo, entonces no tendría sentido.
Era necesario mantener a este monstruo pelirrojo que era conocido como la mano derecha de Sion, vivo, restringirlo, y además, amenazarlo y convertirlo en rehén. Y una vez más, a súper molesto. Riner gimió tal como él dijo. Digo, realmente odio este tipo de cosas molestas. Se lamentó. En primer lugar, siendo perseguido por este monstruo, trabajando duro para detener la guerra, creando la paz mundial. Para decir esto claramente, no estoy el menos interesado en absoluto, deja que otro héroe Van Nave tome tales cosas molestas. En ese momento, detrás de él, los dragones negro-azulados volvieron a morder. Boa, eso es realmente peligroso, no, que alguien me salve por favor, espero seriamente que esto se detenga. Realmente odio trabajar duro como esto. Gritó, y detrás de él, Cloud dijo. Entonces, sigue adelante y muere. Tienes razón. Si me muero, ¿puedo relajarme y no luchar más? No. Te presto mi mano. ¿En serio? Sí. Entonces aceptaré tu oferta bondadosa, me matarás. Incluso mientras decía eso, los pies de Riner seguían moviéndose. Mientras saltaba de árbol en árbol, dibujaba palabras brillantes en el aire. Era una magia que había robado previamente al batallón de caballeros magos del reino de Estambul. Mirando hacia atrás, esto era algo de hace mucho tiempo. Fue durante el tiempo en que él y Sion todavía eran estudiantes y luchaban contra el batallón de caballeros magos del reino de Estambul, una magia que él copió cuando estaba en peligro de ser asesinado. Él está usando esa magia ahora. Ofrezco las palabras contratadas, dejando que el inactivo espíritu malicioso mor dentro, instantáneamente. El cuerpo de Riner pareció brillar. Al mismo tiempo, su velocidad aumentó. La magia que cantó fue la que liberaba el imitador en su mente, y permitía que sus habilidades físicas aumentaran dramáticamente. Y entonces una sonrisa flotó en su rostro. Bien. Preparaciones realizadas. Con esto, es hora de luchar un poco con el monstruo. En medio de decir eso, oyó de nuevo la voz de Cloud detrás de él. La voz de Cloud cantando. Pero, en respuesta a esas palabras, Riner. Sus ojos se abrieron y él giró la cabeza en shock. Al hacer eso, el hechizo de Cloud se completó. Las palabras brillantes que aparecieron desde su mano izquierda eran las mismas que las creadas por Riner segundos atrás. El mismo constructo. La misma magia. Pero eso era algo imposible, porque era la magia de Estambul. Era una magia de nivel muy alto, que solo después de estudiar los fundamentos y los constructos arquitectónicos de la magia de Estambul, podría adquirir después de 3 o 4 años. Un soldado normal no podría usarlo. No, incluso si el soldado fuera capaz, no debería ser capaz de usarlo. Y además, ni siquiera hacía 2 años que Estambul había sido absorbida por Roland. Incluso si ambas partes intercambiaran y compartieran el conocimiento mágico que poseían, muchos años deberían haber sido necesarios antes de que un soldado pudiera usarlo. Por supuesto, era una historia diferente para gente como Riner quien podía copiar la magia con sus ojos especiales, pero nunca había oído que Cloud era portador del Alfa Estigma. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Cómo lo logró este tipo? Tú, ¿cómo en el mundo has logrado aprender la magia de Estambul? Al oír la pregunta de Riner, Cloud se encogió de hombros. Trabajo duro. Eso no es algo que se pueda lograr por el solo trabajo duro, no es así. Puede ser así para una persona normal. Pero parece que soy un genio, ¿sabes? Una persona que se llama un genio tiene que ser una persona ordinaria. Sin embargo, Cloud era sin duda un genio. Era algo que ya había reconocido. Incluso cuando Riner estaba activo en el grupo de operaciones secretas de Roland, nunca había visto ningún monstruo así. Encima de eso, esos genios que no se estropearon y actualmente estaban instalados en trabajo duro simplemente no existían. Riner, esto podría ser malo. Tal como él gimió, Cloud rió, jaja. Y tal como él rió, cantó. La magia de Estambul. Ofrezco las palabras contratadas, dejando que el inactivo espíritu malicioso mor dentro. Al hacer eso, la magia realmente se activó. La magia que no debería haber sido utilizable por un soldado de Roland fue activada. El cuerpo de Cloud empezó a brillar débilmente, y en un suspiro, su velocidad de movimiento aumentó. Él acortó la brecha. Sus movimientos eran aún más rápidos que los de Riner mágicamente acelerados. Riner ya estaba perdido. Riner no sabía qué hacer con un monstruo por sí mismo. Y Cloud deliciosamente, ¿qué es esto? ¿Solo huyendo, no es eso aburrido? ¿O es todo lo que tienes? Tal vez, ¿esta magia de Estambul era tu carta de triunfo? Si ese es el caso. En ese momento, continuó aumentando su velocidad. Pateó un árbol con todas sus fuerzas, acortó la brecha entre él y Riner, al lado de él, lo miró y dijo. ¿Puedo finalmente matarte ahora? Riner miró la cara de Cloud. No puedes. Respondió. Bien. Entonces te mataré. No te dije que no puedes. Jaja. Eres ruidoso. Tal como dijo eso, Cloud balanceó su brazo derecho. 3 dragones azules y negros estaban a punto de atacar a Riner. Al ver eso, Riner, él dijo. Él lo dijo con una voz realmente exasperada. Ya no aguanto más. Si no lucho seriamente, realmente seré asesinado. Él dijo.
Su oponente estaba luchando seriamente con la intención de matar. Es hora de que se ponga en serio y haga lo mismo también. Su plan original para derrotar a su oponente y restringirlo tuvo que ser cambiado. No, bueno, tenía otro plan que podría haber arreglado las cosas sin luchar, pero parecía que no llegaría a tiempo. Sí, hay una probabilidad en 1.000.000 de que Cloud es increíblemente fuerte, no, él es de hecho fuerte, y Riner ya no podía aguantarlo, había de hecho otro plan para tal situación, pero, si espero eso, podría ser asesinado. Entonces, en ese momento, los ojos de Riner se convirtieron en una aguda mirada penetrante. Después de eso, en su cabeza, un plan de batalla contra Cloud comenzó a desplegarse. Había 3 partes. Primero, evitar el ataque de su oponente. En segundo lugar, engañarlo. En tercer lugar, matarlo. Deberé empezar. En ese momento, Riner caminó sobre una rama grande, se giró y cambió la dirección a la que se estaba enfrentando. En respuesta a eso, Cloud también se detuvo en su camino en la gran rama. Y entonces, oh, al fin, te estás poniendo serio. Tal como dijo eso, hizo una cara reservada, habiendo revisado que el aura de Riner había cambiado. Al ver eso, este tipo es realmente una perra difícil de romper, pensó Riner mientras volvía a fruncir el ceño. Si bajara la guardia, sería posible que Riner aprovechara una apertura sin matarlo. Sin embargo, no había nada en absoluto. A pesar de las apariencias, parecía estar disfrutando de la lucha desde su amplia sonrisa, que ciertamente no estaba engañando. Por eso, con una cara triste y cansada, Riner dijo: «Ges, realmente no quiero matarte, ¿sabes?». Al oír eso, como era de esperar mientras miraba como si estuviera disfrutando, Cloud, una broma interesante. No es así. Además, no podrás matarme. Quizás. Pero no lo sabrás hasta que lo intente. Lo sé. ¿En serio?, me pregunto. Sí. Ya veo. Bueno, sería una molestia, pero vamos a seguir adelante con ello. Apúrate y sigue adelante. Sí. Después de asentir, Riner, por una vez, sacó todas sus fuerzas. Y apagó el interruptor. Ese fue el cambio en su cabeza. Él lanzó la inhibición en la cual él inconscientemente lo tomaría fácil sobre su opositor. Después de eso, poco a poco bajó su postura. Mientras dibujaba respiraciones suaves, él juntó poder en su cuerpo. Y entonces, aquí va. Al mismo tiempo, habló. Liberó toda la energía acumulada en su cuerpo. En un suspiro, se lanzó contra Cloud. Aunque Cloud lanzó 2 de sus dragones hacia él, los esquivó rápidamente. Mientras esquivaba, creó inscripciones mágicas en el aire. Una construcción compleja. Tal como rápidamente dibujó una elaborada construcción mágica, Cloud reaccionó. La magia que Riner dibujó fue la misma que antes. La magia de llamas que Cloud había contrarrestado con Mizumi anteriormente, Kurenai. Él cantó eso una vez más. Con una expresión relajada, Cloud comenzó: «Es lo mismo de antes», dijo, y luego empezó a cantar Mizumi. Pero eso era una falsificación. Más bien, el Kurenai que Riner había emitido antes era uno falso. Anteriormente, Riner había intencionalmente activado Kurenai a un ritmo lento. Su capacidad real de construcción mágica estaba a una velocidad tan rápida que no había forma de que Cloud tuviera tiempo de terminar de cantar un contrahechizo. Pero, antes, él había cantado lentamente su magia. Para hacer que Cloud creyera que era superior en su habilidad de construcción mágica e inducirle un error, había cantado lentamente su magia intencionalmente. Y Cloud había caído en su trampa. Al ver el Kurenai de Riner, Cloud comenzó a cantar Mizumi a un ritmo relajado. Pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Desde aquí en adelante, antes de que Cloud pudiera terminar de construir su Mizumi, ya estaría listo con la inscripción de Kurenai, y además podría meter su mano en la inscripción mágica de Mizumi que Cloud estaba dibujando, y cambiar el constructo. Es por eso que, es el fin. Tal como dijo eso, inmediatamente completó Kurenai, y después movió su mano en la inscripción mágica del Mizumi de Cloud. Al ver eso, por fin, la expresión de Cloud cambió. «Maldito seas». Tal como dijo eso, él renunció en trabajar en su construcción mágica, y comenzó a atacar a Riner en su lugar, pero fue demasiado tarde. El Kurenai detrás de Riner había comenzado a activarse. Las llamas se habían reunido en el centro de la inscripción mágica y estaban dirigidas en dirección a Cloud. «Mierda». Cloud gimió. Después de eso, extendió un dragón desde su brazo derecho, que mordió un árbol a cierta distancia desde él, y posteriormente, fue empujado hacia él. Con eso, de alguna manera logró evadir los misiles llameantes, pero ese era el fin. Riner había terminado de cambiar el Mizumi dibujado por Cloud, cambiándolo forzosamente a Kuuri. Y apuntándolo hacia Cloud, lo que busco es la destrucción iridescente. Mientras estaba cantando el hechizo, y justo cuando estaba a punto de disparar Kuuri, su mano dejó de moverse. Después de eso, él cambió lentamente su línea de visión y miró al dragón envuelto en llamas azules y negras, que estaba a punto de morderse en la parte posterior de su cuello. Antes de que él lo supiera, un dragón,
con una maldición de muerte instantánea incrustada en sus colmillos, lo había rodeado por detrás y estaba en posición de morder su cuello. Si Cloud lo ordenara, en un instante, Riner sería asesinado. Sin embargo, fue lo mismo al revés. Kuuri estaba casi terminado. Lo que faltaba era el encantamiento, solo una línea más por pronunciar. Una vez que el encantamiento se completara, Cloud sería empalado por Kuuri y moriría. En este tipo de distancia cercana, no importa cómo sus movimientos del cuerpo hubieran sido acelerados, él no lo podría esquivar. Era un paso más para los dos. Ambos estaban en condiciones de matarse unos a otros en apenas una décima de segundo. Riner giró los ojos para mirar al Cloud que colgaba desde su dragón aferrado a un árbol a cierta distancia. Maldita sea. Después de ponerse tan serio, es un empate. Pero Cloud no respondió. Riner se encogió de hombros. ¿Qué es lo siguiente? Si terminamos en un empate así, sería un poco infructuoso, creo. Mientras miraba a Riner, Cloud dijo. No lo creo. Eres lo suficientemente fuerte como para hacerme pensar que es mejor matarte aquí aunque sea un empate. ¿Arra? Son esas palabras de alabanza. Puedes tomarlo de esa manera. Entonces deberíamos llamarlo un empate. Cloud lo miró furioso. Y su intento de matar se hinchó aún más. Una intención de matar. Una intención de matar sacrificándose a sí mismo. Y no había manera de que los dos pudieran evadirse los ataques del otro. Eso era lo peor. Eso era el peor tipo de situación. Pero aún así, una sonrisa flotó en la cara de Riner. Una sonrisa relajada. Era su habitual sonrisa lánguida, desmotivada. Al ver eso, Cloud alzó las cejas en perplejidad. ¿Por qué sonríes? Pero Riner, no, creo que al final, es mi victoria. ¿Cómo es eso? ¿Desde dónde viene tu oportunidad de ganar? Sin embargo, en ese momento, Cloud detuvo sus palabras, y luego la expresión aguda de Cloud se contorsionó. Riner lo miró y sonrió. Ah, ¿te has dado cuenta? Como era de esperar, Cloud no respondió. Pero, de todos modos, no importaba. Entonces Riner giró su mirada detrás de Cloud. Estaba mirando hacia el lugar donde se había activado el plan alternativo original de capturar a Cloud, el plan que esperaba previamente. Detrás del Cloud que estaba colgado de un árbol. Debajo de él, una belleza sin igual los miraba, con el pelo largo y dorado y los ojos azules claros. Una extraordinaria cara bien presentada. Usando una pieza asterisco con una parte de falda corta que no era adecuada para un campo de batalla. En la parte de la cintura de esa pieza, llevaba una espada larga que sus delgados brazos no parecían capaces de manejar, y como de costumbre, en su mano derecha había un pincho de dango. Asterisco, con esto se refiere a una ropa de solo una pieza, así como un vestido, la compañera de Riner, Ferris Eris. Ferris los miraba con una mirada desinteresada. ¿Qué? ¿No que dijiste sin ayuda, ganaré sin esfuerzo Pupu de una manera alta y poderosa, y todavía estás luchando como un idiota? Ella dijo. Al oír eso, Riner sonrió con ironía, nunca dije ganaré sin esfuerzo Pupu. Entonces fue Popo. No, ese no es donde está el problema, este tipo es 1000 veces más fuerte de lo que pensaba, ¿sabes? No es porque eres débil. No, para luchar contra un oponente hasta este punto, incluso me elogiaría por ello. Cuando dijo eso, Riner miró a Cloud. Como siempre, tenía un rostro serio. No, era un rostro de alguien desesperadamente pensando en cómo salir de esta situación. Era el rostro de un tipo que se niega a darse por vencido, no importa lo mal que era la situación. Viendo eso, Riner frunció el ceño y comenzó. Pero es inútil, ¿sabes, Cloud? Tu derrota está establecida. No importa lo fuerte que seas, no serás un partido para mí y para Ferris, además. En ese momento, Riner volvió a mirar a Ferris. No, estaba mirando la carta de su plan, que había estado arrastrando con su mano izquierda. Carta de triunfo, agarrada a la nuca y arrastrada por Ferris, un hombre joven, inconsciente y rubio. Este era otro plan que Riner había ideado. En la situación en que debía llevar a cabo las negociaciones con Cloud, para hacerle escuchar sus demandas y además de que lo aceptaran, era necesario tener un aprovechamiento ventajoso de tal extensión. ¿Qué podía hacer para lograr esto? 1. Que Riner derrotara a Cloud y lo capturara. Pero había un peligro para eso. Si Cloud era más fuerte de lo que pensaba, bueno, de hecho, en realidad es 1000 veces más fuerte de lo que pensaba, a la inversa, Riner podría ser asesinado en su lugar, y además de eso, incluso si pudiera capturar a Cloud, también existía la posibilidad de que no se sometiera y dijera algo como, mátame, y no escuchara las demandas de Riner. Además, luchar contra el con Ferris en el inicio tampoco era una opción. Si lo hicieran, entonces es posible que los camaradas de Cloud lo reforzaran y con un gran ejército contra ellos, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Es por eso que, para hablar, Riner tenía preparado otro plan. Riner atacaría a Cloud solo, y lo sacaría del campamento, y mientras tanto. En ese momento, Riner miró al hombre arrastrado por Ferris. Bueno, ese es el tipo. Ferris asintió con la cabeza. El viceoficial de ese pelirrojo. El nombre es Usiras.
Si voy a convertirme en una carga para el mariscal de campo Clom, me mataré a mí mismo, ya que estaba diciendo eso, lo he derribado. Ferris dijo. Riner comenzó encantado, ya veo. De seguro que tienes un excelente subordinado, ¿no es así, Cloud Chan? Cuando dijo eso, él miró a Cloud. Sin decir nada, él miró a Riner. Pero, Riner parecía indiferente. Solo tenía que moverse de acuerdo con su plan. Agarró el dragón que estaba a punto de morderle el cuello. Bueno, ahora, primero, deshace a este dragón. Solo matándome, y en cambio por eso, perder las vidas del famoso Cloud Clon-sama, y el competente viceoficial Susiras, no hará que valga la pena. Él dijo. Al oír eso, mientras Cloud seguía mirándolo. ¿Qué deseas? Dijo con voz baja y amenazadora. Sin embargo, en respuesta a esas palabras, una sonrisa apareció en la cara de Riner. Durante todo este tiempo, había estado trabajando duro para sacar esas palabras de su oponente. Y solo había una cosa que deseaba. ¿Puedes darme un tiempo? Eso fue todo. Incluso para él, era muy consciente de la situación actual en el imperio de Roland. El hecho de que Roland estuviera invadiendo Nelfa, y llevando a cabo masacres a gran escala como un espectáculo para matar el espíritu de otros países de poner una resistencia. Después de mostrar la masacre en Nelfa, golpearía una abolladura en la voluntad de los otros países de resistirse, y Roland podría conseguir que se rindieran sin luchar. Ese era un camino necesario para una pérdida mínima de vidas y el camino más rápido para terminar la guerra. Eso era lo que aparentemente Sion había considerado. A pesar de que odiaba las guerras, odiaba que las personas murieran, y odiaba causarles dolor a los demás, ese era el camino que Sion aparentemente había considerado, eligiendo asumir toda la carga sobre sí mismo. Y Riner también entendió la necesidad de una guerra como esta. A pesar de que no podía aceptarlo, pero en este continente Menoris donde las llamas de la guerra se extendían con ferocidad, podía entender cómo era la única opción disponible. Es por eso que él le daría algún tiempo a Nelfa, eso es lo que Riner había llegado a negociar. Lo que está ocurriendo en Nelfa Imperial ahora podría decirse que era el peor escenario para Nelfa y Roland. El plan de Sion era probablemente invadir Nelfa con una fuerza abrumadora y asegurar una rápida rendición. No, eso realmente sucedió. El benevolente rey de Nelfa, Great Nelfi, voy a ofrecer mi propia cabeza y el confinamiento de mi hijo, el príncipe Starnel. Así que a cambio, dejaría de masacrar a la gente de Nelfa. Esa era la propuesta que pretendía proponerle a Roland. Sin embargo, justo antes de eso, el hijo estúpido el príncipe Starnel, cuidando solo de su propia vida, se volvió loco. Primero, mató a su propio padre, Great Nelfi, y derribó la declaración de rendición. Además, para ganar tiempo para su propia fuga, envió a 10.000 soldados para enfrentarse con las fuerzas de Roland, ordenándoles repeler a Roland. Además, él mismo comandó las restantes 68.000 tropas y comenzó a masacrar y saquear a su propio pueblo. Ese fue el peor escenario que ya estaba más allá de las expectativas de nadie. Con esto, hasta que Roland hubiera matado al inflexible hijo estúpido, la guerra tenía que continuar. Destruyendo todas las ciudades, matando a todos los soldados, borrando completamente a Nelfa, y la necesidad de mostrarle todo esto al mundo entero. La razón era que, gracias al estúpido hijo que valoraba su vida más que el país y la gente, Nelfa nunca se rendiría. Sin embargo, en un escenario pavoroso tan terrible, no hubo sino un rayo de esperanza. Ese sería Toale Nelfi. El hijo de ese estúpido príncipe Starnel y su amante común, que hace un año, extendió su mano para ayudar a Riner y a Ferris, quienes debían haber sido extraños para él y que habían ido a Nelfa mientras buscaban reliquias, un tipo, un buen chico, ese Toale, que por supuesto era mucho más popular que el estúpido príncipe Starnel entre la población, había salido a tomar el mando de los 10.000 soldados abandonados y les impidió avanzar. Él detuvo el choque sin sentido entre los ejércitos de Roland y Nelfa. Y Roland también debería estar contento sobre ello. Desde entonces, con la aparición de Toale, el objetivo original de Roland de minimizar la pérdida de vidas y hacer que Nelfa se sometiera fue una vez más posible. Y el sabio Toale definitivamente, me rendiré, así que podrían dejar a los 10.000 soldados y la gente fuera. Él pediría. Por supuesto, Roland se negaría. Puesto que si Roland los dejaba, entonces no sería capaz de hacer una exhibición a los otros países. Por eso Roland le diría a Toale, ve a tomar el trono del actual rey de Nelfa, de ese estúpido príncipe. Después de eso, si te rindes a Roland, lo aceptaremos, por supuesto, para hacer un show a los otros países. Toale Nelfi y el linaje real será ejecutado. Y Toale definitivamente aceptaría. Si él es capaz de salvar a todos con su vida, Toale aceptaría. Sin embargo, con respecto a esa demanda, sería bastante irrazonable. La razón era porque ahora, Toale solo tenía 10.000 soldados con él. Por otra parte, Starnel estaba comandando un ejército de 68.000 soldados. Aproximadamente 7 veces. No importaba un pensamiento al respecto, no se podía ver una sola oportunidad de ganar. Encima de eso, incluso si Toale ganara, lo que sucedería después sería su ejecución. Y además,
Toale aceptaría esa ejecución con un rostro sonriente. Y no hay manera de que pudiera ser salvado, algo en el nivel que haría llorar a uno. ¿Qué demonios es eso? Es por eso que... ¿Podrías por favor esperar un tiempo? Ese es el ofrecimiento que Riner quería hacer. Con incluso menos sacrificios. Con el fin de avanzar en la dirección de un escenario con aún menos gente que se lastime, Riner había llegado a un acuerdo con Cloud. Al momento en que Riner vaya a capturar al príncipe Starnell solo. Y el momento para que Toal escapara fuera del país antes de la situación por la que la realeza de Nelfa se asesinara surgiera. Para lograr estas dos cosas, necesitaba el tiempo. Incluso aunque Riner vino aquí para pedir más tiempo, no había manera de que pudiera decir que necesitaba más tiempo y esperar que se le diera. Por eso Riner dijo: por ahora, podrías dejar tus tropas aquí y volver al lado de Sion. Al oír eso, Cloud, mientras miraba a Riner: ya veo. Estás tratando de comprar tiempo. Él dijo. Con solo una oración de Riner, Cloud pudo obtener aproximadamente lo que Riner estaba pensando. Además, Cloud dijo: pero, ¿por qué apoyas a Nelfa? Esto no tiene nada que ver con... Pero, Riner interrumpió allí: Toale es mi amigo. Y, no puedo traicionar a mis amigos. Bueno, es una charla ultra ingenua, puedes estar de acuerdo con eso. Al oír esas palabras, una leve sonrisa flotó en el rostro de Cloud. Pero no es una sonrisa burlona. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero, como era de esperar, Cloud no respondió. Y sin responder a esa pregunta, sin embargo, ¿qué hay para que yo coopere contigo en salvar a tu amigo? ¿Vas a secuestrar a Starnell y traerlo a mí? Sí. Riner asintió y Cloud rió. Ah. Eso es algo innecesario. Si es solo eso, podríamos hacerlo también. Apoyando a Toale en Elfi, matando a Starnell, y ejecutando a Toale después de eso. La única diferencia de nuestros métodos radica solo en si Toale va a morir o no. Sin embargo, para hacerles una demostración a los otros países, tenemos que matar a Toale. Roland ya no es un país cobarde que permitirá que alguien de linaje real y que haya comandado un ejército una vez viva. Es la vista de Sion. Está bien. Sion es diferente de ti, no sacrificaría las vidas de otros solo por salvar una vida. Eso es cierto, pensó Riner. Las palabras de Cloud. El camino que Sion estaba tomando. No había nada más justo que eso. Pero incluso si se decía que esto era correcto, no significaba que todo el mundo lo seguiría, pensó Riner. Aunque se dijera que esto era correcto, no significaba que todos lograrían la felicidad, pensó Riner. Por lo menos, si Toale muriera. Si muriera, Riner estaría triste. No, no solo Riner. Toale es una persona muy querida. Es muy querido por la gente de este país. Para matar a Toale, quien es muy querido, la gente de este país no era realmente una buena opción para el Roland que subyugaría a Nelfa desde aquí en adelante, pensó Riner. Por supuesto, sería bueno por un instante. Aplastar a Nelfa con el miedo, y para abrumar a los países vecinos, y abrumar aún más a sus países vecinos, si fuera a barrer todo con solo su poder, entonces esa elección podría ser la correcta, pero ¿realmente había una necesidad de moverse adelante con tanta prisa? Un poco. ¿No sería bueno tomar las cosas un poco más lentamente, y seguir adelante por un camino que podría traer una sonrisa a todo el mundo? Aunque así es como el estúpido ingenio me hace pensar. Murmuró mientras miraba hacia el sur, en dirección a Sion, la dirección de Roland. Y Cloud, quien apenas podía oírlo, dijo, pero Riner parecía indiferente a eso. Él se giró hacia Cloud de nuevo: bueno, sin embargo ya he sabido desde el principio que vas a rechazar mi oferta. Entonces, ese es el final de nuestra charla. Sigamos con el asesinato. Es por eso que estaba diciendo, si hacemos eso, será desfavorable en tu contra. Pero una sonrisa apareció de nuevo en la cara de Cloud: tengo la confianza de evadir tu Kuri. El único que va a morir eres solo tú. Dijo algo asustadizo. Al escuchar eso, Riner. Incluso para mí. También tengo la confianza para probablemente esquivar apenas tu dragón, ¿sabes? ¿Cierto? No, en serio. De todos modos, incluso para ti, estará a un ancho de un cabello el esquivar Kuri. Lo sabremos una vez que lo intentemos. No, es por eso que digo, una vez que lo intentemos, no podremos volver a tomar nuestras acciones. Y además, si lo hacemos, ¿qué le pasará a Sus? Voy a esquivar al dragón. Esquivarás el Kuri. Pero el rehén Sus. Pero, mientras sonreía, Cloud dijo: para una persona suave e ingenua como tú, me pregunto si puedes matar a un rehén. Al oír esas palabras, una sonrisa irónica apareció en la cara de Riner. Arra, realmente golpeaste donde duele. Pero, para ir contra un rival tan ingenuo, ¿realmente necesitas pelear tan frenéticamente? ¿Realmente crees que un tipo tan ingenuo será una amenaza para ti en el futuro? Esta vez, fue el turno de Cloud de sonreír irónicamente. No, no lo creo. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no me escuchas hasta el final? En cualquier caso, las cosas que decimos serán simplemente tonterías, cosas poco sofisticadas que no pueden representar una amenaza para ti, así que si estás dispuesto a
Escucharme con un corazón magnánimo, supongo que seré muy feliz. Al oír esas palabras, Clau pareció considerar esas palabras por un momento. Segundos después, al parecer habiendo llegado a una decisión, cerró un ojo y, desaparece, arpa maldita. Emitió algún tipo de comando, y el dragón que estaba a punto de morder el cuello de Riner desapareció. Además, los dragones que rodeaban a Clau también desaparecieron y cayó al suelo. En respuesta a eso, Riner, Ferris. Él gritó, pero incluso antes de que lo hubiera hecho, Ferris ya se estaba moviendo hacia él, arrastrando a Sus al lado, pero, hey, deja a Sus aquí. Clau gritó detrás de Ferris, estirando la mano. En respuesta a eso, Ferris, me estás obstaculizando. Tal como dijo eso, balanceó la espada en su cintura a una increíble velocidad. Y eso ya estaba a una velocidad que Riner no podía seguir con sus ojos. La espada fue balanceada en un momento que habría sido imposible evadir, pero, boa punto. Clau pronunció mientras lo esquivaba. Y después de eso, cogió la cabeza de Sus. Y encima de eso, cogió una rama caída del suelo y trató de empujarla hacia Ferris. Ferris giró su cuerpo y lo esquivó. En ese instante, Clau enderezó su postura. Mientras llevaba a Sus hacia él, su mano derecha empezó a dibujar una inscripción mágica brillante. Y tal como Ferris estaba a punto de cortar con esa espada la inscripción mágica. En ese momento, Riner. Es suficiente, Ferris. Vuelve por ahora. Él dijo. Inmediatamente, Ferris reaccionó y dio un paso atrás. Ella fue a patear el suelo, entonces pateó un tronco de árbol, y aterrizó en la rama al lado de la rama en la que Riner estaba de pie. Por alguna razón, tenía una expresión de insatisfacción en su rostro. Ese cabeza roja es mucho más fuerte que la última vez que peleé con él. Incluso Ferris peleó con él antes. Sí. Fue hace 3 años. Recuerdo que fue por las órdenes de Sion. Ya veo. Entonces, ganaste. No logramos terminarlo. Entonces, puedes ganar ahora. Me pregunto, Ferris inclinó su cabeza de tal manera en respuesta, después de lo cual, una leve sonrisa, que habría sido indescifrable por otros espectadores, flotó en su rostro, pero, junto contigo, él no será un partido. Ella dijo. Riner asintió y sonrió débilmente. Y entonces, él miró a Clau. Bueno, entonces, ¿estás listo para escuchar lo que tengo que decir ahora? Incluso con Sus regresado a ti, la situación no ha cambiado un poco. No serás un partido para los dos. Incluso si hay movimientos que no podemos usar debido a nuestra ingenuidad, la situación no cambiará. Por eso, no hay una buena razón para que descartes fácilmente lo que tengo que decir, así que me escucharás hasta el final. ¿Y si me niego? Entonces Ferris y yo te haremos muchos agujeros y lentamente diré lo que quiero decir justo al lado de tu oreja. Al escuchar eso, Clau hizo una mueca. ¡Qué molesto! Él dijo y Riner sonrió. ¿De verdad? ¿Somos realmente tan molestos? Uva, estos chicos son realmente molestos. Es por eso que le he dicho a Sion esto, no te mezcles con ese sospechoso portador alfastigme. Bueno, parece que no tengo una elección. Por lo tanto, habla. De todos modos, no voy a escuchar tus tonterías, pero de alguna manera, ahora mismo, ya que ustedes tienen la ventaja, me quedaré quieto y lo ignoraré por un tiempo. Muy bien, lo entiendo. Pues bien, por favor, escúchame. Aunque incluso te escuche, las cosas no saldrán como quieres, y nada cambiará. Eso fue lo que dijo Clau, pero una sonrisa flotó en los labios de Riner, ya que las cosas se movían según sus planes. Riner dijo. Sabes, Clau. Sion está tratando de mostrar el poder de Roland al mundo, ¿cierto? Al escuchar eso, Clau frunció el ceño con una cara molesta. Te dije que te estoy ignorando, y no dije que responderé a tus preguntas una por una. Eres malo. Lo que sea, simplemente sigue adelante. Riner se encogió de hombros y continuó. En otras palabras, esta invasión contra Nelfa debe tener éxito a toda costa. Para lograrlo perfectamente, para hacer temblar a Nelfa y a los demás países con el temor total del poderío de Roland, y matar su espíritu para resistirse a Roland, es necesario que Roland oprima a Nelfa. Sin embargo, si te dice que en medio de ello, un rumor sobre el ejército de Roland perdiendo en algún lugar se extiende, ¿qué es lo que harás? Ante esa pregunta, Clau finalmente respondió. Con ojos penetrantes, miró a Riner. ¿Qué demonios estás planeando? En esta parte meridional del continente, ya no hay ningún país que tenga el poder de ir contra Roland. Pero Riner interrumpió. Sí, probablemente tengas razón. Él dijo. Y esa era la verdad. Nelfa, y el Imperio Runa aliado de Roland, así como Kasla al norte de ellos, ninguno de estos países tendría probablemente una fuerza de combate que sería un partido para Roland. Roland fue bendecido con un rey excelente. Un rey que no descansaría, que no se relajaría, y encima de eso posee una mente brillante, un rey que no se equivocará en sus decisiones. Por eso es llamado el rey héroe. Uno que definitivamente no dejaría de avanzar, el salvador del país, el llamado Sion Astal.
Mientras Sion permaneciera como el rey, el Roland actual era probablemente sin igual en poder en la parte meridional de este continente. Pero aún así, incluso así, si a Roland se le pregunta si tiene suficiente energía para tratar tanto con Nelfa como con Runa juntos, me pregunto cuál sería la respuesta. No, eso no está bien. Tal vez pueda realmente hacerle frente a los dos. El actual Roland probablemente tiene ese tipo de poder. Pero tener la capacidad de tratar con ambos países al mismo tiempo y si es necesario tratar a ambos países al mismo tiempo son dos asuntos distintos, ¿no? Si haces eso, habrá demasiados sacrificios. Para convertirse en el gobernante supremo del sur con el menor sacrificios y en la cantidad de tiempo más rápida. En otras palabras, el plan de Sion puede desmoronarse si tuviera que lidiar con Nelfa y Runa al mismo tiempo. Si es posible, estoy seguro de que Sion querría absorber e integrar el poderío de Nelfa y Runa en Roland, ¿verdad? Al oír todo eso, Cloud ya tenía más o menos una idea de lo que estaba planeando Riner, y él lo miró airadamente. Maldito seas, vas a instigar a Runa a comenzar una guerra con Roland. Dijo y en respuesta a eso, Riner sonrió. Sonrió encantado. Y entonces, no, voy a buscar algo más desagradable. Él dijo. Riner estaba preparando un plan muy malo. Eso era muy malo a Roland. No, incluso para Nelfa, para Runa, para todo, era un plan muy malo. Riner le contó ese plan. No que ustedes chicos perdieron la pista de la ubicación de Toale y sus 10.000 soldados. Al oír eso, Cloud lo miró furioso y dijo. Así que, esa es tu maldita obra. Puedes decir eso. ¿Qué diablos estás tratando de lograr? Bueno ahora, ¿qué es eso realmente? Apúrate y escúpelo. De lo contrario, te mataré. Pero tu yo actual no nos puede matar. Al escuchar eso, los ojos rojos de Cloud se llenaron de un odio escarlata, y Riner pudo decir que estaban más rojos y profundos, pero parecía despreocupado. Cloud ya estaba bailando en su palma. Riner conocía la ubicación de Toale, una información que Roland quería obtener. Para que el asunto progresara, Cloud tendría ahora que escuchar lo que Riner tenía que decir. Con una sonrisa de satisfacción, Riner continuó. Entonces, ¿en qué parte de la Tierra desaparecieron los 10.000 soldados? La respuesta está en un lugar más al este del lugar donde tus exploradores habían pensado donde deberían haber estado. En una posición peligrosa solo tocando las fronteras de Runa, y todavía están en movimiento de hecho. Al oír esas palabras, la expresión de Cloud cambió. Sin embargo, como era de esperar, Riner continuó indiferente. Y encima de eso, por alguna razón, el ejército de 10.000 dirigido por Toale lleva una bandera de Roland que hemos preparado. Ahora, me pregunto qué será eso. En ese momento, ya no era necesario explicarle más a Cloud. Cloud tenía una mirada oscura de desesperación y desaliento en su rostro. Eso era lo desagradable que era el plan de Riner. En otras palabras, esto era lo que Riner había estado disparando. Toale llevaría a sus 10.000 soldados a atacar Runa mientras llevaba la bandera de Roland. Por supuesto, Runa pensaría erróneamente que Roland, que había adquirido el poder y se había vuelto impudente, había roto su alianza y venido a atacarlos. Runa y Roland probablemente acabarían sumidos en una guerra. Aun cuando no fuera así, el hecho era que, para hacer un ejemplo de Nelfa al mundo, Roland había llevado a cabo algunos actos indecorosos contra Nelfa. Con miedo de sufrir el mismo destino que Nelfa, Runa haría todo lo posible por enfrentarse a Roland. Y es probable que Runa uniera fuerzas con Nelfa y comience a luchar contra Roland. Incluso podrían solicitar ayuda de Kasla a su norte. El tirano Sion hasta la corrido mal, préstenos su mano en la defensa contra Roland, tal desarrollo podría desplegarse. Ese sería el caso más extremo en el que Roland necesitaba prepararse, es por eso que había que hacer un ejemplo a Nelfa ahora. Nelfa Imperial, el Imperio Runa y la ciudad santa autónoma de Kasla, y los otros condados de la parte sur del continente, con el fin de que no se unieran, Roland tenía que hacer un ejemplo a Nelfa aplastándolo. Pero todo eso se convertiría en nada. Todo aquello no llegaría a nada si Riner y Toale atacaran Runa disfrazándose de las fuerzas de Roland. Para acabar, el ejército que estamos liderando, es decir, 10.000 soldados disfrazados como fuerzas de Roland, huirán de miedo al encontrarse con Runa. Ese es el acto que vamos a hacer, ¿sabes? Me pregunto qué pasará entonces. Los chicos de Runa, así como de Kasla, comenzarán a pensar, hey, no son los bobos de Roland sorprendentemente débiles. Hay necesidad de temerles, algo así. En ese momento. Suficiente, dijo Cloud. Y siguió mirando a Riner. Entiendo tu plan de mierda. Entonces, ¿qué es lo que quieres? A cambio de no llevar a cabo ese plan idiota para difundir esta guerra de una manera idiota, ¿qué quieres de nosotros? Una vez más, Riner sonrió. Con su plan avanzando perfectamente, sonrió. ¿No te lo dije justo al principio? ¿No me darás un poco de tiempo? ¿No me darás un poco de tiempo para capturar a Starnell y entregártelo, y además, el tiempo suficiente para que Toale salga del país? Eso es. Al oír esas palabras, Cloud estaba a punto de decir algo, pero Riner sacudió la cabeza. Ah, pero tú no tienes la autoridad para decidir, yo ya sabía eso.
Por ahora, simplemente regresa con Sion, y dile mi propuesta, eso es lo que quise decir, así que, ¿cómo suena eso? Aún mirando atentamente a Riner, Cloud, entonces, durante este tiempo, vas a capturar a Starnell. Exactamente. Puedes hacerlo. Bueno, espérame hasta que lo haga. Una vez más, Cloud pareció considerar. Desvió los ojos de Riner y miró detrás de él a su campamento y luego, bien. Voy a preguntarle a Sion. Pero en cuanto a cómo Sion responderá. Pero eso fue interrumpido por Riner. Sion estará de acuerdo con mi plan. Puesto que este es el camino hacia el menor número de sacrificios. Ese es el tipo de hombre que es. Él dijo. Había llegado a comprender bien a Sion después de pasar los últimos años con él. Sion saltaría definitivamente en la propuesta que Riner había presentado en esta situación actual. En la superficie, Roland no podía salvar a Toale sin rodeos. Puesto que esto mostraría una debilidad de Roland a los otros países. Sin embargo, si un tercero, por ejemplo, en este caso, Riner, una persona que no tenía ninguna afiliación con Roland fuera a salvar a Toale, ¿qué pasaría? En ese caso, no mostraría a Roland como suave. Por eso Riner tenía la confianza de que Sion saltaría en su propuesta. Y Cloud también debería entender eso. La expresión de Cloud se relajó ligeramente. Se giró hacia Riner. Pero a partir de ahora, deberías saber que llevarás la vida de un número bastante grande de personas sobre tus hombros, ¿verdad? Le dijo a Riner. Al escuchar eso, Riner. Él sonrió con una mirada un poco cansada y se encogió de hombros. Ya que ya lo sabía hace mucho tiempo. Las vidas de los 10.000 soldados liderados por Toale. Las vidas de los cientos de miles de personas de Nelfa serán masacradas por Roland en su campaña. Las casi 70.000 vidas de las tropas encabezadas por Starnell. Las decenas de miles de víctimas en el lado de Roland. Sion no podía salvarlos. Llevando todo sobre sí mismo, llorando y gritando de angustia, y aún así, Sion tuvo que seguir avanzando y no pudo salvarlos. Por eso, esas vidas que exceden los cientos de miles de personas descansan en el plan de Riner. Por primera vez, las vidas de otras personas descansan pesadamente en los hombros de Riner. En respuesta a eso, realmente sentía ganas de huir. Era espantoso, pesado y lo suficientemente doloroso como para hacerle sentir ganas de llorar, pensó. Pero ya no podía huir de ello. Siempre había dejado que Sion cargara las cargas pesadas, y él mismo había estado huyendo durante todo ese tiempo, así que ya no podía más huir de ello. Tenía que luchar junto a él. Si la próxima vez que lo viera, quisiera seguir queriendo llamarse un amigo, ya no podía permitirse no luchar, sería inexcusable. Por eso Riner miró a Cloud y dijo. Yo los llevaré propiamente, pienso. Desde que había dejado que Sion los llevara. Todo este tiempo, los llevaré correctamente. Por eso, podrías decirle a Sion. Las palabras que he dicho antes. ¿Las palabras que has dicho antes? ¿Qué palabras? Respecto a darte más tiempo. Al oír eso, Riner hizo una mueca y, no, eso es, ya sabes. La misma razón para salvar a Toale de lo que estaba mencionando, es lo mismo para Sion, dile eso por mí. Él dijo. La misma razón detrás de él salvando a Toale. Eso era, no puedo traicionar a mis amigos. Esas palabras. Aquellas palabras apestosas que eran vergonzosas hasta el punto de que uno podía morir si las oía desde la otra parte, pero en este momento era necesario. Con el fin de hacer que este plan tenga éxito. Con el fin de detener al Sion que estaba llevando todo por sí mismo, asumiendo todo sobre sí mismo. Por eso, Cloud frunció el ceño. ¿Por qué tengo que decir palabras tan embarazosas? Son realmente embarazosas, Más allá de embarazosas, asquerosas. En serio. Pero, todavía le dirás eso por mí. No jodas conmigo. Si no lo haces, este plan no tendrá éxito, así que vamos, por favor. Al oír esas palabras, el ceño fruncido de Cloud se profundizó cada vez más. Y luego, al lado de Riner, sí. Y una cosa más, dile a Sion que envíe inmediatamente 2.000 cajas de pinchos de dango de la tienda de Dango Winit. Como si pudiera decirle eso. Cloud gritó airadamente, y luego suspiró exasperado. En serio, porque es que realmente puedo pasar por alto todas las cosas molestas que ustedes me colocaron a través de toda nuestra reunión. Estoy realmente sorprendido por un cambio. Al oír estas palabras, Riner y Ferris, súper molesto. Una vez más, Cloud suspiró. Después de eso, recogió al suscaído. Bueno, puesto que la propuesta que has presentado tiene algunos beneficios para nuestro lado, se la transmitiré a Sion. Así que, a cambio de eso, asegúrate de tener éxito, ¿entiendes? Riner asintió con la cabeza. Bueno, pondré mi mejor pie adelante, por favor cuéntale eso a Sion a Otaare. A Otaare, HM. Bueno, se lo diré. Entonces, ¿dónde quieres que te envíe la respuesta? No es como si estuviera garantizado que las cosas irían de acuerdo a tu plan, pero, bueno, de nuevo, dijiste que estaría cerca de las fronteras de Runa. Entonces, lo mandaré allí. Riner asintió con la cabeza. Gracias. Bueno, me voy. Ustedes deben desaparecer también.
Si no, traeré a algunos hombres aquí conmigo más tarde. Todavía tienes energía para luchar. Tal como Riner dijo eso en una voz cansada, una sonrisa flotó en la cara de Clau. Bueno, antes no estaba hablando en serio. Estás bromeando de nuevo. Bueno, ya sea una broma o no, lo descubrirás la próxima vez que nos encontremos en el campo de batalla. Después de decir eso, con su sobre el hombro, Clau se fue. Después de ver su figura desapareciendo en la oscuridad del bosque, Riner murmuró suavemente, al final, donde quiera que vaya, podría ser un enemigo. Después de eso, se giró para mirar la belleza a su lado. Como de costumbre, mientras mascaba su dango, ella miraba en la dirección de Riner como si estuviera viendo a alguien más conversando. Se acabó. Está terminado. Bien, fue bien. Me pregunto. Realmente no puedo decirlo con seguridad hasta que el resultado esté claro. Pero, supongo que probablemente fue hacia una buena dirección. Al decir eso, asintió con la cabeza, pero por alguna razón, hizo una expresión complicada, pero no bajes la guardia, Riner. En cualquier caso, este plan fue elaborado por el jefe número 1 de la industria de los estúpidos, Riner Blockhead. Al final, tal como pensaba, soy un estúpido ese tipo de desarrollo. Pero, por alguna razón, en ese momento, se detuvo y una vez más puso su dango en su boca y empezó a masticar. Tal como pensé, el dango es delicioso. ¿Por qué te detuviste en el medio? Me cansé de eso en el medio. No podría estar más de acuerdo. Sí. Mientras estaban llevando a cabo su charla sin sentido, comenzaron a moverse. Hacia el norte-noreste. Para hablar, tenían que moverse rápido. La razón era porque, Riner aún no había visto a Toale. En la conversación con Clau antes, parecía que Riner ya se había reunido con Toale y fue Riner quien le había dado la orden a los 10.000 soldados para que se acercaran a la frontera de Runa. Sin embargo, la verdad era que él aún no se había reunido con Toale. Además de eso, Riner no le había dicho a Toale de su plan. Bueno, sobre cómo Toale y sus 10.000 soldados habían escapado de la detección del ejército de Clau y Roland fue gracias a un camarada capaz de Riner. El camarada de Riner había seguido adelante para persuadir a Toale para que moviera sus tropas, pero las acciones que debían tomarse desde aquí en adelante no eran algo que su camarada podría decirle a Toale a solas. Por eso tenían que darse prisa, y Riner descendió desde la rama del árbol. Y entonces, Kiefer, ella estará bien, dijo, y después de eso, Ferris, quien también bajó, esa linda Cursi probablemente lo hará bien. Parece ser buena con los hombres. Ella dijo. Y Riner comenzó, chica Cursi. ¿Qué? No, nada. Bueno, no importa. Tomó un respiro. En la actualidad, los compañeros que Riner trajo consigo fueron Ferris, Kiefer e Iris, y entre los tres, Ferris y Kiefer, bueno, para decir que no están en buenos términos, o decir que están en buenos términos, eso es algo. No voy a pensar más en eso. Riner dijo con una voz cansada, y Ferris se giró para mirarlo. ¿De qué estás murmurando? Nada. ¿Me estás escondiendo algo? No, no es algo que necesita ser escondido. Pero, como de costumbre, Ferris, sin escuchar a Riner, no. Un pervertido, mientras oculta algo pervertido, está corriendo desnudo en el bosque. Empezó a gritar. Riner, con cara de cansancio. Siempre me he preguntado sobre eso, es divertido. Al oír eso, asintió de manera exagerada, sí. En respuesta a eso, Riner también asintió con la cabeza. Ya veo, si es divertido, bueno, lo dejaré en eso. Al decir eso, su paso se aceleró. Su destino era la frontera que separaba Nelfa y Runa. Caminando hacia Toale, el hombre solo que había tomado 10.000 soldados debajo de él, y para darle a Kiefer una mano.